Bienvenidos y bienvenidas a un episodio muy especial de U al Día, aquí desde el despacho del rector Marcos Sikutovich Salas. Rector, muchas gracias por darse el tiempo de atendernos hoy para realizar esta entrevista que es tan importante para esto que se viene en la universidad. A ti, Claudia, buen día y gracias por la oportunidad que se le brinda al rector de esta casa de estudios con el fin de manifestar las distintas actividades que hemos estado desarrollando como institución con el fin de enfrentar ya este flagelo que tiene que ver lógicamente con la evolución humana y que en todo caso hay que saber darle respuesta. Justamente eso es lo que nos convoca hoy día. La campaña que ha iniciado la Universidad de Antofagasta para un campus más seguro, para la no violencia dentro del campus, es algo netamente que tiene que ver con la vida universitaria, con el quehacer de nosotros como Universidad de Antofagasta, de nuestros estudiantes, de funcionarios, funcionarias, académicos, académicas. Que nos cuente, para empezar esta entrevista, cuáles son las medidas concretas, las acciones concretas que está realizando la Universidad de Antofagasta para propiciar esta nueva visión del campus seguro. Bueno, lo primero, desde hace un tiempo que la universidad venía trabajando ya en un conjunto de actividades y con el fin de poder enfrentar cuando se diera la oportunidad, digamos, y de poder ponerlas en práctica, con el fin, lógicamente, de resolver estos temas. Ahora, yo diría que estas medidas se agrupan en tres conjuntos. Uno es, en primer lugar, incentivar la participación. Yo creo que este es un problema transversal que incluye a la comunidad toda. Estos son los estudiantes, los funcionarios, los académicos, en los distintos niveles. Entonces, la participación era clave. Yo creo que lo hemos logrado por el hecho de que esto nos permitió ya desarrollar un segundo grupo de actividades que son las reuniones ya, estilo conversatorio con las distintas unidades académicas en su conjunto. Esto significa que a lo menos se están desarrollando 3 sesiones durante el mes de septiembre, no obstante el conjunto de actividades que hay propias de este mes, reuniéndonos con las facultades agrupadas también en no más allá de 2 o 3 con el fin de que la participación sea más activa. Y lo tercero tiene que ver con la aplicación, lógicamente, de un conjunto de medidas de seguridad que faciliten el desplazamiento y la participación de los distintos estamentos dentro de lo que es nuestra universidad. Y en ese conjunto, muchas de estas actividades se desarrollan cuando la luz no acompaña, por lo tanto, estamos ya en un proceso de incrementar la iluminación de nuestro campus. Nuestro campus, por estar alejado de alguna manera de la urbe, la verdad es que requiere en muchos aspectos también de mantener la iluminación adecuada, pero que también tiene que estar dentro de ciertos estándares. Recuerden ustedes también de que existe un argumento que se llama contaminación lumínica. En consecuencia, esto tiene que ser estudiado dentro de un entorno. Lo segundo tiene que ver con el control de los accesos a la universidad. Nosotros tenemos accesos peatonales y tenemos accesos vehiculares. Entonces, allí también estamos centrando nuestro foco de atención con el fin de que esto tenga, lógicamente, los registros correspondientes. Y lo otro es, sin duda, no obstante, se recomiende, se enseñe, se tomen las medidas, ciertamente que hay que tener un sistema de vigilancia que sea un poco mayor. Entonces, el incremento de las cámaras de seguridad es una cuestión que sin duda estamos también implementando en este momento y pensamos tenerlo resuelto ya en el transcurso de la próxima quincena. Estas son acciones, rector, que vienen desde principio de año, ¿cierto? El de los accesos vehiculares, sí. La seguridad al interior del campus, que no se activaron a propósito de este hecho al que hacíamos referencia al principio, de que ocurrió este hecho, entre comillas, policial entre 2 alumnos, sino que viene de antes. Sí. ¿Cómo ha visto usted la realización de estas acciones en el campus? ¿Cómo se ha esto visto reflejado también
en los estudiantes, en los funcionarios y funcionarias que trabajan en el campus. ¿Cómo ha visto usted la recepción de estas medidas específicamente relacionadas con la seguridad dentro del campus? Yo creo que la percepción que se tiene desde la comunidad es buena en los siguientes términos. Somos una administración que no solamente se preocupa de los temas, sino que se ocupa, ¿ya? Sin embargo, hay que considerar que en este tipo de acciones, la verdad es que se están poniendo a prueba en todo momento la eficiencia de las distintas medidas que se aplican. Un solo ejemplo, ¿te fijas? A ver, una herramienta metálica puede ser reemplazada por una plástica que cumple prácticamente el mismo objetivo, pero sin embargo estas no son tan simples de detectar por los mecanismos de seguridad. Entonces, en rigor, esta es una suerte de clinch, en donde estamos poniendo a prueba nuestras medidas, versus, la verdad es que el esfuerzo que hacen determinadas personas por mantener un clima que no se ajusta muchas veces a lo que estamos persiguiendo como institución, ¿cierto? Que es la no violencia, la participación, la forma mediática y conciliatoria de resolver los conflictos. Entonces, en rigor, digamos que esto es una suerte de gallito, en donde estamos poniendo a prueba siempre las medidas que se aplican versus el afán de vulnerarlas. Pero dentro de lo que es la comunidad universitaria, la verdad es que ha habido todo el respaldo y la participación con el fin de resolver estos temas que finalmente permean a toda la comunidad. Entonces, esta es una cuestión en donde tenemos que preocuparnos y ocuparnos sí o sí. Y eso es importante, rector, como usted decía, estas actividades de participación, de involucramiento de la comunidad universitaria con el espíritu de la UBA, el sello UBA, que tiene mucho que ver con esto de ser una universidad pública, laica, también pluralista, que permite, ¿cierto?, la libertad de ideas dentro del campus. Importante que, ¿por qué cree usted que es importante que la Universidad de Antofagasta tome este rol activo dentro de la promoción de la no violencia al interior del campus? Que esto sea parte también del sello UBA y que tanto estudiantes como funcionarios, funcionarias y académicos y académicas lo tomen como una bandera dentro de su trabajo dentro de la U. Primero que todo porque, por definición, somos una institución educadora. Y como es una institución educadora, eso significa que tiene que promocionar, ¿cierto?, las buenas prácticas, la convivencia, el respeto por las ideas. Así disientas tú con la otra persona. Así, el tema no es disentir, ¿no? El tema es que en un momento dado tenemos que ponernos de acuerdo con algunas cuestiones que favorecen a la sociedad toda. ¿Te fijas? Entonces, desde ese punto de vista, y como es parte del ADN institucional, ¿sí? Las instituciones de educación ya están para eso, justamente para fomentar las buenas prácticas, para transmitir conocimiento, para buscar la aplicabilidad de ellos. Entonces, en rigor, no podemos renunciar a aquello. Este es un tema que es de no renuncia. ¿Ya? Aquí hay que seguir fortaleciendo a la institución, hay que seguir progresando en lo que estamos propiciando, ¿ya? Con el fin de poder entregar un entorno. Eso es bien importante. El entorno en que se desarrollan estas actividades tiene que ser un entorno que las facilite. ¿Te fijas? El desarrollo de la ciencia, una misma clase, si tú quieres, que está enseñando, que está en un momento dado enseñando un profesor. Tiene que tener un ambiente de no ruido, tiene que tener estudiantes atentos, tiene que haber estudiantes que no se están de alguna manera enemistando como consecuencia incluso, hasta el conocimiento mismo que se está entregando, en fin. Entonces, ese tipo de cosas, la verdad es que no admiten discusión. Son propias de las instituciones y lo otro, yo insisto en lo siguiente, yo creo que es un mito, ¿no? Aquello de que lo público no es bueno. Por el contrario, yo creo que lo público puede ser muy bueno. ¿Te fijas? Pero para ser muy bueno hay que generar ambientes propicios.
Entonces, esto es una realidad, en realidad, que no podemos soslayar y a la cual no vamos a renunciar. Yo creo que eso tiene que quedar absolutamente claro. En las universidades públicas en ningún momento vamos a dejar de lado este tipo de cosas y decir, ¿sabe qué? Esto es superior a los esfuerzos que podamos hacer. No, por el contrario. Tenemos que entrar a hacer todos los esfuerzos con el fin de erradicar la violencia y, por el contrario, en búsqueda de la entrega de conocimientos, que tenemos que incentivar esto de la participación, esto de la comunicación, esto del respeto. En fin, es como una señal de los tiempos, igual que se den estas situaciones dentro de los colegios, de los liceos, y también esto también se ha visto en instituciones de educación superior, que existen estos conflictos. ¿Cuál cree usted que sería el principal desafío que ha enfrentado la Universidad de Antofagasta en este contexto de tratar de incentivar la no violencia, el campus seguro, que sea un ambiente donde todos puedan interactuar, ¿cierto?, sin violencia? Yo creo que insistir en nuestro rol educador. Yo creo que hay un reciente estudio, fíjate, que aparece hace, yo diría que algunas horas atrás, en donde dice que los jóvenes actuales que tienen abuelos educados tienen menos problemas de aprendizaje. ¿Y esto por qué razón? Porque los abuelos participan en los procesos educativos increíblemente, ¿cierto? O sea, van a buscar a los nietos al colegio, conversan con ellos. Muchas veces el niño pregunta cosas que no se las preguntaría a otras personas, sino porque le dé ganas al abuelo. Entonces yo creo que el niño, dentro de su contexto cognitivo, él debe pensar, pucha, este tiene que saber más, una cosa así. Entonces fíjate, los resultados que presenta un paper reciente señalan aquello. Fíjate que encuestados miles de jóvenes, ¿ya?, que habían tenido abuelos con un nivel educacional alto, la verdad es que tenían muchos menos problemas de aprendizaje. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Primero, perseverar, ¿ya?, en nuestra tarea, en nuestra misión, en nuestra visión. Tenemos que educar, pero nuestra educación tiene que ser más holística, ¿ya? Eventualmente no tenemos que apuntar. Sabéis que yo provengo del ámbito de la biología. Entonces, en nuestro ámbito no solamente insistir en lo que es el ADN, para qué sirve, sino que a lo mejor vamos a tener que insistir también un poquito en lo que han sido la evolución de los tiempos, en cómo las sociedades han ido progresando en la medida en que se realizan concertaciones, alianzas. Entonces, ese tipo de actividades requieren ¿qué cosa? Conocer las voluntades de los otros y buscar un punto de equilibrio. ¿Te fijas? Un punto de acuerdo. Entonces, insistir en ello, insistir en que tenemos que conversar, ¿ya? Eventualmente tenemos que dejar de lado el maquinismo, y estar recogiendo información normalmente parcial, ¿cierto? Porque cuando uno recurre a Google, por ejemplo, ¿cierto?, uno tiene la respuesta de inmediato, pero no siempre es completa. Y como tenemos poco tiempo, entonces nos quedamos con la puntita del dato. Sí. Lo que yo te decía antes, yo lo que estoy dando es una información muy corta con respecto a la participación, digamos, de los abuelos en los procesos educativos, pero es importante leer el paper completo. Fíjate, entonces eso yo creo que está faltando, y esa es tarea de la universidad, generar una educación más holística, en donde cuestiones como la equidad, fíjate, cuestiones como, la resolución de los conflictos por la vía de los tratados, de la conversación, el aceptar, digamos, a mi semejante, aunque sea diferente, porque él tiene sus derechos, al igual como los tengo yo. El entender que mi libertad termina cuando comienza la libertad del otro. Yo creo que son elementos que eventualmente están faltando en nuestra educación en este momento. ¿Te fijas? Vivimos tan rápido los procesos en donde exigimos a los estudiantes hoy en día de que tienen que aprobar y con buena nota. Es que no aprendí mucho, no importa, pero tienes que tener buena nota. Entonces, pero nos saltamos, digamos, una serie de elementos allí que otrora
eran importantes. ¿Ya? La perseverancia, por ejemplo, y la estamos poniendo en práctica hoy en día. La prolijidad. Yo creo que no. Entonces necesitamos, yo creo, una educación más holística, y esa es tarea de las universidades, por muy públicas que seamos, a mucha honra. Sí. Eso hace la diferencia. Sí. La universidad pública tiene otro rol, ¿cierto? Que sí. Es más social que... Nosotros estamos formando personas para la sociedad, ¿ya? Y tenemos un compromiso, ¿cierto? Porque estamos trabajando con caudales públicos para formar a la sociedad de mañana. Entonces no podemos renunciar a ello. Rector, ya para ir terminando, se acerca también una parte de esta campaña que tiene que ver mucho con la participación, como decía usted al principio. Quisiera que dejara un mensaje para toda la comunidad universitaria a partir de estos esfuerzos que se están haciendo para instalar el tema de la no violencia, del campus seguro, dentro de todos los estamentos. Un mensaje que sea para toda la comunidad. Bueno, lo primero es declarar de que no nos sorprendió ya lo que sucediera. Era una cuestión que, en virtud de la evolución que han tenido este tipo de situaciones, ya sea en los colegios, en otras universidades, donde sea, en algún momento se iba a presentar un evento de esta naturaleza en nuestra universidad. Entonces habíamos empezado a trabajar ya con esto. Ahora hay cuestiones que no son tan fáciles de resolver, ¿cierto? Como es implementarlas de súbito, el conjunto de medidas. Como decía antes, se requieren autorizaciones muchas veces para poder habilitar algún tipo de luces, por ejemplo, algunas medidas de seguridad sin que toquen la integridad de las personas. ¿Te fijas? Uno podría decir, por ejemplo, pero ¿por qué no ponen en las puertas de entrada selectores de metales y punto? Es que no es tan así. ¿Te fijas? Hay cuestiones que tienen que ser absolutamente registradas, absolutamente legalizadas previo a su aplicación. Yo lo que le señalaría a nuestra comunidad es lo siguiente: no estamos preocupados solamente del tema, sino que nos estamos ocupando, ¿ya? Pero el ocuparnos no pasa solamente por la implementación de las medidas de seguridad, ¿ah? Sino que también pasa por la consolidación, ¿ya?, de este mensaje o de estas mismas medidas, en términos de que convencernos de que tenemos que aplicarlas. ¿Te fijas? Tenemos que aplicarlas y tenemos como individuos que aceptar las diferencias existentes, y que esto no sea solamente una cuestión teórica, sino que sea una cuestión de aplicabilidad. Los académicos, los funcionarios, tenemos de alguna manera, con nuestras actitudes, ¿ya?, con nuestras acciones, que ser ejemplos, ¿te fijas?, para los estudiantes, ¿ya? Porque si el mundo académico, si el mundo administrativo, ¿ya?, no responde en la misma medida, ¿qué le queda al usuario? ¿Ya? Simplemente aceptar que esa es la forma, esa es la conducta. Hay cuestiones que son repetitivas, entonces a eso me refiero yo con que se requiere la participación de todas y todos. Todos tenemos que hacernos cargo. Algunos tenemos mayor responsabilidad porque manejamos recursos, hay que implementar medidas, lo que sea. Pero lo otro ya es una cosa más personal que tenemos que poner al servicio de lo que es la comunidad universitaria. El buen trato, ¿ya?, la aceptación de las diferencias, como decía antes. Cuestiones de equidad. ¿Ya? Si esa cuestión es algo que no podemos discutir. Los derechos de las personas. ¿Ya? Aceptar que mi libertad termina donde comienza tu libertad. ¿Por qué no? ¿Eh? Yo creo que en la medida, ¿ya?, de que este tipo de cuestiones que decimos en el discurso se apliquen, yo creo que ciertamente vamos a llegar a muy buen puerto. Pero estamos en eso. Yo creo que eso es lo importante. Y vemos con mucho agrado que hay receptividad de parte de nuestra comunidad, de parte de nuestros estudiantes. ¿Te fijas? Entonces, eso es grato. Entonces, mi mensaje en ese contexto es reeditar las confianzas del uno para con el otro, con el fin de que podamos seguir avanzando juntos.
todos somos Cuba. Así es. Muchas gracias, rector, por su tiempo y por esta entrevista. Ya, pues a usted siempre disponible. Sí, y dejamos invitados también entonces a la comunidad universitaria a participar de todas estas iniciativas. Hay acciones que están enmarcadas en esta campaña por la no violencia y el campus seguro, y también los dejamos invitados a un nuevo episodio de U al Día por las pantallas de UANTOF TV.